Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Matemáticas Arca. En este video vamos a tratar el tema de solución de problemas aplicando ecuaciones de primer grado con una incógnita. Y lo vamos a ilustrar resolviendo este sencillo problema. Tres números enteros consecutivos suman 204 y deseamos encontrar dichos números. Recordemos que siempre que planteamos un problema, a lo que no conocemos le asignamos un símbolo, normalmente una letra. Y esa letra, por costumbre, es la X, pero puede ser cualquier letra. Nos están pidiendo tres números. Vamos a llamarle el primero, para referirnos a ellos de alguna manera, el número menor. Puesto que son consecutivos, pues necesariamente quiere decir que no son iguales y que hay una diferencia entre ellos. Por lo tanto, le podemos llamar número menor al primero y a este le vamos a asignar la letra X. Al segundo le vamos a llamar número mediano o número de en medio, número mediano, y al tercero le vamos a llamar número mayor. Puesto que se nos está hablando de tres cantidades, de tres números, nos vemos inmediatamente tentados a asignar letras diferentes a cada uno de los números. Es decir, X al primer número, Y al número mediano y Z tal vez al tercer número. Pero evidentemente eso es un error. Debemos tener muy en cuenta que mientras más variables involucremos en el planteamiento de un problema, más difícil se nos va a hacer la solución del mismo. Si tenemos una sola variable, solo vamos a necesitar una ecuación para resolver. Si tenemos dos variables, ya necesitamos dos ecuaciones o más. Si tenemos tres variables, necesitamos mínimo tres ecuaciones y así sucesivamente. De ahí que es muy importante que siempre busquemos la forma de expresar las cantidades unas en función de las otras, de tal manera que podamos utilizar en la medida de lo posible una sola variable con operaciones entre ellas, pero que involucren una sola variable. Obviamente no siempre esto va a ser posible, pero siempre vamos a intentarlo de esa manera, para que podamos resolver de una manera fácil. En este caso, la pauta nos la da el hecho de que dice que son números enteros consecutivos. Enteros consecutivos, 3, 5, 6 y 7. Enteros consecutivos, 3, 10, 11 y 12. Enteros consecutivos, 3, 1, 2 y 3. Enteros consecutivos, 78, 79 y 80. 1027, 1028 y 1029, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere esto decir? Que la diferencia entre el primero y el segundo número es de 1. Y la diferencia entre el segundo y el tercero es de 1. La diferencia entre el primero y el tercer números es de 2. Y ese es precisamente lo que nos da la pauta para hacer el planteamiento con una sola variable. Es decir, si el número menor es X, el número mediano necesariamente es X más 1. ¿Por qué? Pues porque la diferencia, o sea, el mediano es 1 mayor que el más pequeño. Y el número mayor es 1 mayor que el mediano, es decir, X más 1 más 1. O lo que es lo mismo, X más 2. Entre el segundo y el primero hay una diferencia de 1. Entre el tercero y el segundo hay una diferencia de 1. O entre el primero y el tercero hay una diferencia de 2. Y estas serían las cantidades que nos están pidiendo. Ahora bien, nos dicen la suma de los tres números. La suma de los tres
números. ¿Cómo expresamos la suma de los tres números? Pues si uno es x y el otro es x más 1, sumamos x más 1. Y si el tercero es x más 2, sumamos x más 2. Esa es la suma de las tres cantidades. Y además se nos dice, y es precisamente la ecuación que vamos a resolver, que la suma de los tres números es igual a 204. Y esto lo vamos a expresar, por lo tanto, como x más 1 más x más 2, y esto es igual a 204. Y esta es la ecuación que tenemos que resolver. Aquí está ya totalmente planteado nuestro problema. Una vez que llegamos a la ecuación que vamos a resolver, el problema está planteado y lo único que queda es resolver la ecuación. Para resolver esta ecuación vamos a reducir términos semejantes en el primer miembro. X más x más x más x es igual a 3x. Más 1 y más 2 es más 3, y esto es igual a 204. A continuación el 3 se encuentra sumando en el lado izquierdo, vamos a transponerlo hacia el lado derecho restando. Nos queda 3x igual a 204 menos 3. 3x es igual a 204 menos 3, 201. Y el 3, que es un factor para la x, es decir, se encuentra multiplicándola, lo vamos a transponer hacia el segundo miembro dividiendo. Y por lo tanto x es igual a 67. 67 es el número menor. Y puesto que nos dicen que son números enteros consecutivos, al segundo le sumamos 1 y nos va a dar por lo tanto 68. Al tercero le sumamos 2, x más 2, y nos da por lo tanto 69. Vamos a sumar estos tres números, 67 más 68 más 69, y debemos obtener 204. Nótese que son enteros consecutivos. 7, 8, 15, 24, 8, 14, 204. Lo cual quiere decir que son los números que estamos buscando. Números enteros consecutivos que sumados nos den 204. Si deseas ver más videos con ejercicios de este tipo, consulta los enlaces que aparecen en la descripción del presente. Si nuestro contenido te resulta de utilidad, suscríbete a nuestro canal, para que de esta manera te enteres, recibas todo el material que subimos al mismo todos los días. Y para que te enteres cada que subimos nuevo material, activa las notificaciones. Si este video consideras que te aporta algún beneficio, dale un like y compártelo. Y no olvides que si tienes alguna duda, la dejes en un comentario. Hasta la próxima.